Uno de los líderes más destacados de la cumbre del G77 más China, que se llevó a cabo durante 2 días en Cuba, fue el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Con sus declaraciones, el mandatario fue una de las voces más fuertes del sur global. Las solicitudes de asilo en México aumentaron un 30% en 2023. Cada día miles de migrantes intentan llegar a Estados Unidos, pero en el camino muchos deciden buscar refugio en el país vecino para evitar los peligros de atravesar la ruta migratoria más mortífera del mundo. Y desde 2011, 217 hospitales de Estados Unidos cerraron sus departamentos de parto y este año se suman 13. Una situación que afecta particularmente a las mujeres de zonas rurales que enfrentan más riesgos de sufrir complicaciones vinculadas al embarazo. Hola, muy bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristía y es un gusto acompañarlos. Uno de los líderes más destacados de la cumbre de G77 más China que tuvo lugar en La Habana, Cuba, fue el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Con sus declaraciones dejó clara su postura sobre la ciencia, tecnología, el desarrollo y el papel de los países del sur en la economía mundial, al tiempo que se refirió además a las relaciones cubano-estadounidenses. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Una cara visible de los países del sur global. Tras el fin de la cumbre de G77 más China, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue uno de los representantes más notorios durante la reunión del colectivo de este año. Además de referirse a las dinámicas económicas del mundo, la ciencia y la tecnología, Lula se pronunció también frente a la relación entre Washington y La Habana. Cuba ha sido defensora de una gobernanza global más justa y es víctima de un embargo ilegal hasta el día de hoy. Rechazamos la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Uno de los temas más cruciales del encuentro multilateral fue ratificar el apoyo mutuo en términos económicos para cambiar el rumbo de la economía en los países del sur global. Porque no somos piezas de un tablero de interés de la apología de la dependencia. Nuestras naciones no deben continuar sufriendo la privatización masiva de sus territorios. Para los objetivos que busca obtener el G77 más China, el presidente cubano y anfitrión del encuentro, Miguel Díaz-Canel, ve en el desarrollo la clave del cambio. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo, que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad. La cumbre, que reunió a más de una centena de países, finalizó este 16 de septiembre en La Habana, con miras a un próximo encuentro en Uganda el próximo año. Y en otras noticias, las autoridades de México reportan un importante aumento en las solicitudes de asilo. Diariamente, miles de migrantes intentan llegar por tierra a Estados Unidos, pero en el camino muchos deciden buscar refugio en el país vecino. Todo esto debido a los peligros que implica atravesar la ruta migratoria más peligrosa y mortífera del mundo. Andrés Triviño nos cuenta más. Las solicitudes de asilo en México han aumentado un 30% en 2023. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, reportó 100,000 solicitudes entre enero y agosto de este año. A partir de 2 meses para acá ha sufrido un incremento, casi 2,000 personas diarias. Esto requiere de todo nuestro esfuerzo, nuestros compañeros a veces tienen que trabajar 12 horas. Según la Comar, cubanos, haitianos y hondureños son los principales extranjeros a los que se les ha otorgado asilo. La mayoría buscan llegar a la frontera con Estados Unidos, pero en su larga travesía, muchos de ellos deciden quedarse en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la situación se ha agravado por la implementación del Título 8 en Estados Unidos, el cual prevé que aquellos que busquen entrar a este país deben presentar su solicitud a través de un aplicativo móvil, sin un tiempo estimado y generando aglomeraciones en las fronteras. La mayoría de solicitudes de asilo son tramitadas en la frontera de México con Guatemala, donde la situación es problemática y saturada. Que sigan aquí haciendo la fila porque este es el único procedimiento que se puede hacer para estar legal en este país. Tienen que hacerlo obligatoriamente. Sin eso no se puede estar.
Comar espera que a finales de año se bata un récord de solicitudes de asilo en México, mientras que hace una semana la Organización Internacional para las Migraciones aseguró que la frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. En Estados Unidos, el cierre de una unidad de obstetricia a menudo inicia una espiral descendiente de salud en comunidades remotas. Sin acceso fácil a obstetras, las complicaciones riesgosas se vuelven más probables. Desde el año 2011, 217 hospitales del país cerraron sus departamentos de parto y este año se han presentado 13 cierres. Las mujeres que viven en zonas rurales son quienes enfrentan mayor riesgo de sufrir complicaciones vinculadas al embarazo. El informe es de Sandrine Exil. Alicia Alderson no se siente segura al estar lejos de un centro de maternidad. No tenemos un centro de maternidad aquí en Baker City. Cerró el 26 de agosto y mi fecha de parto es el 28 de septiembre, pero probablemente el 21 tengan que inducirme al parto. Un número creciente de hospitales rurales han estado cerrando sus unidades de parto en Estados Unidos. Esto obliga a mujeres embarazadas como Alicia a viajar distancias largas para recibir atención. Los cierres han empeorado con los llamados desiertos de atención de maternidad, condados sin hospitales ni centros de maternidad. Incluso los centros independientes dirigidos por parteras también dependen de hospitales cercanos cuando surgen complicaciones. Los servicios de partería ayudarían a reforzar la atención obstétrica en el país. Gastamos más en atención de maternidad en este país que en cualquier otro lugar y no tenemos resultados que demuestren que eso solucione la situación. Pero según un estudio de la organización sin fines de lucro de salud infantil y materna, March of Dimes, también muestran que más de 2 millones de mujeres en edad fértil en 1.119 condados de Estados Unidos viven en estos desiertos de atención de maternidad. Mientras esperan la llegada de su nuevo hijo, dudan de que existan soluciones a corto plazo. Y si bien en la región de Sudamérica el fútbol es el rey, el rugby ha cobrado fuerza. Este año 3 equipos del Cono Sur clasificaron al Mundial que tiene lugar en este momento en Francia. Y en Colombia una ONG francesa trabaja para alejar a jóvenes de la delincuencia en los barrios marginales de Barranquilla gracias al balón ovalado. Un grupo de jóvenes que participa en ese programa tuvo la oportunidad de poder viajar a Francia y ver un partido. El siguiente reportaje de Cédric Ferreira y Natalia Ruiz Giraldo desde Burdeos y de Margot Loción y Lionel Pusegui en Colombia. Veamos. Cuando la metes aquí, cuando vas a lanzar, le das el giro. ¿Sabes? 2 veces por semana, Marlon da clases de rugby a niños en este barrio marginal de Barranquilla, norte de Colombia. Una cancha improvisada de líneas imaginarias, pero donde espera encaminarlos hacia un mejor futuro. Para que convivan más en comunidad, porque, ¿sabes? Como todo es un barrio muy peligroso y todo eso. Y para que los niños como que no pierdan el camino y buscan el camino del deporte y salgan adelante, cosas así. El rugby es lo que guía a Marlon. A sus 22 años, además de enseñar este deporte, es jugador de la Liga del Atlántico, con la esperanza algún día de desempeñarse en la élite mundial. Crecí viendo el Top 14 y siempre veía los partidos del Toulouse y eso. En un abrir y cerrar de ojos de una cancha de Barranquilla a un en Mérignac, en el suroeste francés, Marlon y otros 17 jóvenes de edades entre los 18 y 22 años, apoyados por la ONG Cleo, viajaron a Francia donde se disputa el Mundial de Rugby, una inmersión en la tierra del balón ovalado. La oportunidad de jugar con un equipo de Lourdes y el nivel es demasiado. Desde pequeñitos los apoyan en eso y eso no se va allá. O sea, están full bonitas las canchas, o sea, las condiciones que están se ven excelentes, las líneas pintadas ya en Barranquilla ni siquiera están pintadas las líneas, eso no se pierde por eso. El broche de oro aquí en el estadio de Burdeos para asistir al partido Samoa-Chile, una promesa cumplida de la fundadora de la ONG que los inició a este deporte hace 5 años. Usamos el rugby como un vector, como una herramienta de transformación, porque al ser un deporte muy exigente y de contacto, pero con una violencia que yo llamo normatizada, o sea, es decir, bajo normas muy estrictas, vemos que ellos la dan toda en la cancha y ya no les dan tanta energía y tantas ganas para seguir cometiendo de pronto violencia afuera como podíamos ver. Vibraron junto a 40.000 almas con la victoria de Samoa sobre Chile, acariciando de cerca las metas que los motivan. Como jugadora es un sueño hecho realidad ver cómo a rugby profesional a este nivel. Demasiada alegría, muchos sentimientos juntos. Vi pasar por mis ojos el camino en el que siempre soñé. Una experiencia inolvidable que los impulsa a transformar su realidad para quizás un día jugar al rugby en Francia.
Esto por el momento. Regresamos en breve con más noticias. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Gracias por acompañarnos.